Hola de nuevo. Hoy te voy a enseñar a hacer esta blusa cruzada, maravillosa, muy ajustada de cintura con mangas abullonadas y este pantalón, este conjunto de cuadros del corte de oro. Hace varias semanas que te enseñé a trazar el patrón y ya toca tener el tutorial para coserlo paso a paso. Te dejo el enlace por ahí arriba para que puedas verlo. Empezaremos uniendo los hombros con alfileres con los derechos enfrentados. Los coseremos y los remallaremos. Después remallaremos los laterales de las mangas e iremos a unirlas con los derechos también enfrentados, teniendo en cuenta que casan los cuadros. Coseremos las mangas dejando la costura abierta y plancharemos esa costura. Después uniremos los laterales del cuerpo. Los coseremos con un pespunte simple y después remallaremos esas costuras. Plancharemos las costuras y vamos a fruncir las mangas. Dejaremos unos 15 centímetros desde la sisa sin fruncir y después pasaremos un pespunte, o puedes pasar dos, para fruncir la copa de la manga. En este caso el fruncido es importante porque es parte del diseño de la blusa y va a quedar muy destacada por este tema. Así que vamos frunciendo la manga y después le vamos uniendo haciendo que coincidan las costuras a el cuerpo de la blusa. Repartimos bien el frunce, hacemos que coincida bien el centro de la blusa con el centro de la manga y vamos a pasar a coser. Es importante en este caso que tenemos tanto frunce, hilvanar. No te olvides de este importante paso. Si puedes, como yo, utiliza para hilvanar un hilo que contraste. Ahora pasamos a coser y después a sobrehilar toda esta manga. Ahora lo que vamos a hacer son los puños de la blusa. Con los derechos enfrentados, una de las capas ya entreteladas, vamos a unirlos. Después pasamos a coser la parte superior y los laterales. Una vez que los tenemos cosidos asegurados, vamos a recortar dejando la costura a la mitad y cortando también las esquinas para dar mejor la vuelta a esa zona. Planchamos por el derecho y dejamos el puño listo para colocar en la manga. Ahora lo que vamos a hacer es crear la abertura para el puño de la manga. Vamos a crear esta abertura de unos 7 centímetros en una parte muy concreta, en la parte trasera y, como has podido ver en la imagen, a los centímetros indicados. Ahora vamos a hacer un pequeño dobladillo, lo hacemos directamente a máquina y vamos a sobrehilar, porque esa tela se deshila mucho, si la tuya no te da este problema no hace falta, y a pasar un pequeño pespunte largo para fruncir bien la base de la manga. Después procederemos con los derechos enfrentados a colocar el puño, pero antes te recomiendo que hilvanes bien por el extremo para que así vayamos a coserlo mejor a la manga. Y ahora sí vamos a colocar el puño repartiendo muy bien el frunce. Hilvanamos de nuevo, sobre todo cuando hay tanto frunce, es importantísimo hilvanar. Después pasaremos a coser el puño de la manga. Una vez cosido, en este caso vamos doblando el puño hacia adentro, colocamos alfileres y podríamos pasar un pespunte invisible por derecho y por dentro de sujeción. Pero en este caso he decidido directamente coserlo a mano apoyando lo que es el puño al pespunte de unión de la manga con el puño. De esta manera queda muy discreto con pequeñas puntadas a mano y no es necesario pasar un pespunte, que sería sobre todo los frunces y sería un poco complicado de que quedara bien. Así que lo haremos a mano y quedará perfecto. Una vez que llegamos al otro extremo aseguraremos bien, recuerda que el borde también tiene un dobladillo y ahora lo que vamos a hacer es las vistas del escote de esta blusa. Mira, voy colocando tela de cuadros que puedo hacer que case también. Así queda más bonito una vez que le damos la vuelta y la coloco con los derechos enfrentados y voy cortando el trozo que necesito, unos 5 centímetros de ancho más o menos. Le doy la forma que tiene el escote, en este caso de la parte delantera, y después pasaré a coserla. Haré lo mismo con la parte del cuello de atrás. De la misma manera, coloco tela doblada y así ya me queda definida esta parte del cuello. Luego encima
lo voy recortando y le voy dando forma, teniendo en cuenta también la costura del hombro. Y ya quito estas vistas que he colocado sobre la blusa, porque las voy a preparar, en principio con entretela. Sí, vamos a entretelar tanto las vistas del delantero como las vistas del escote trasero. Para ello utilizaré una entretela fina, pero que siempre va a dar una consistencia importante a estas piezas. Recorto la entretela de igual tamaño que las vistas y después las coseré, una vez que las tenga planchadas, sobre el escote. Y haré lo mismo también en la parte trasera. Una vez que tengo las vistas colocadas, las hilvanaré para que queden en su sitio correcto. Si te fijas, la he dejado un pelín tensa y es que como llevo un escote cruzado me interesa que no boquee. Entonces la vista se deja un pelín más tensa que lo que es la parte de la blusa y así te queda perfecta. Esto especialmente en la parte delantera. En el trasero no tiene tanta importancia y se puede dejar una pieza igual que lo que queremos cubrir. Una vez que tenemos creadas las vistas e hilvanadas, en primer lugar haremos una costura justo en la costura de unión del hombro, un pespuntito, un pespunte que quedará súper seguro. Después lo que vamos a hacer va a ser, después de haberla remallado, coser con pequeñas puntadas a mano invisibles hacia el exterior. Ahora frunciremos la parte fruncida de la parte delantera de bajo pecho. Haremos lo mismo también con un poquito de la espalda para que nos encaje mejor. Una vez que lo he creado, ya voy frunciendo las zonas que tiene este cuerpo fruncidas, que es bajo pecho, y luego en la espalda también lleva un poco de frunce para eliminar cualquier tipo de pinza. Ahora voy colocando la pieza de debajo y voy frunciendo para que corresponda con la superior del cuerpo. Todo lo demás es bastante liso. Y en la parte delantera, como tenemos el volumen del pecho, ahí sí que llevamos más frunce. Pero también en la parte del escote hay un momento en el que paramos, como unos 10 centímetros antes de llegar. ¿Ves? En la parte trasera he hecho que coincidieran los cuadros alternando un poco como van los de arriba para un efecto más divertido. Llevo la costura con la plancha hacia la parte baja y voy a utilizar una tela que tiene cierto apresto, que es sintética, para no necesitar grandes entretelas, para que esto quede bien sin ellas. Pero también podrías entretelar la pieza que va al exterior, la de cuadros, y te quedaría perfecto. Ahora, una vez que he unido los derechos enfrentados, paso a coser. Voy cosiendo a 1 centímetro y esta pieza la remataré así con la técnica del cosido y vuelto. Una vez que llegue al extremo del escote, lo que te digo, ya termino de coser y me pongo a recortar la costura. Y después voy a pasar una pestaña por la zona del forro. Ten en cuenta que es muy importante que sea por la zona del forro. Después voy a ir colocando esta vista por el trasero, por la parte interna de la blusa, recogiendo esa costura, por eso hemos planchado la costura hacia abajo, para que ahora esta vista la recoja. Voy doblando la tela, recorto un poquito esa esquina para que no me quede ahí tanta confluencia de tejido y coloco alfileres. Llegados a este punto podemos darle un poquito de plancha para que todo asiente un poco mejor. Y vamos a pasar a coser por el exterior. En este caso también podríamos hacerlo a mano. Pero esto sí es opcional. Ahora lo que vamos a hacer son los ojales, tanto de los puños como de la parte del cuerpo, de la cintura. En este caso me ayudo de un cordón interior dentro del ojal. Te dejo un enlace para que veas un vídeo que le he dedicado a esta técnica. Y ya tendremos, cuando pongamos los botones, la blusa completamente terminada. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los pantalones. La confección de los pantalones es muy sencilla, pero te recomiendo que, aunque tengamos muy delimitado el patrón ya con costura y tal, pasemos unos puntos flojos, especialmente en las pinzas traseras del pantalón. Los abrimos, los cortamos y ahora vamos a unir las pinzas del pantalón. Lo haremos por el revés para coserlas por el revés y que queden perfectas por el derecho. Recuerda que como lleva cuadros no quitaremos los alfileres para que queden más casados. Después plancharemos las pinzas y ahora ya vamos con los bolsillos. Esta es la pieza exterior que la he recortado al bies y en la parte inferior de la pieza del bolsillo lo que voy a hacer es ponerle un trozo de forro para que abulte menos pero tenga una buena base este bolsillo. ¿Ves? He dado un poco más de lo que es longitud hacia abajo. Por eso le he puesto
un tejido más fino. Lo coso, lo sobrehilo y ya lo plancho. Y ya lo tengo. Después necesitaré una parte desde donde termina el bolsillo por la parte del derecho, en lo que es la base del pantalón, y que llegue hasta esa creciente que le he dado a la base del bolsillo. Vamos a ir uniendo la pieza al bies con la pieza derecho del pantalón. Me gusta recortar estas costuras con zigzag porque aquí sí quedan más terminadas. Y ahora lo que voy a hacer es crear la parte del pantalón interna, sin dejar de poner un poco de entretela en esa parte del bolsillo que va a sufrir más. Ahora uno ese forro del pantalón que va hacia adentro, lo coso con los derechos enfrentados, llegando hasta esa esquina. Ya sabes, por dentro lleva la entretela. Después corto con la tijera zigzag y paso un pespunte o pestaña para que el forro siempre quede para adentro. Ahora lo que voy a hacer es darle forma con la plancha. Doblo hacia adentro el bolsillo. Esa esquina me tiene que quedar lo más perfecta posible, ahora ya afinando con la plancha. ¿Ves cómo he pasado la pestaña? En este bolsillo también te lo puedo enseñar. Es una pestaña que va hacia el forro y se llevará la costura del pantalón de cuadros. De esta manera, como te decía, el forro no se va a ver cuando llevemos el bolsillo. ¿Ves? Aquí ya le he dado forma con la plancha, aquí ya puedo meter la mano y ya tengo el bolsillo prácticamente cosido. Solo me faltaría delimitar lo que es el fondo, pero quiero, con un pespunte, tenerlo todo ya muy resuelto para pasar a coser lo que es el fondo del bolsillo. Recorto algún excedente de tejido, así en redondo, lo dejo bien definido y también lo coseré por el exterior. Primero coso lo que es el forro, desde esa esquina, lo remallo para que quede bien asegurado y bien fuerte. Y después coso el lateral para que también quede asegurado. Ahora coso por el derecho el lateral donde tiene que ir el bolsillo y después ya uniré los laterales. Esto ya llegará después. Ahora coloco con los derechos enfrentados las dos partes del pantalón, el trasero y el delantero. Caso lo que tenga que casar, ya sabes, con alfileres perpendiculares a la costura. Como habíamos tenido mucho cuidado al cortar, todo nos tiene que encajar perfecto, pero no obstante, coloca esos alfileres y no los quites cuando cosas, porque te ayudarán a que te quede todo muy bien casado porque no se mueve la tela. Haré lo mismo en la parte interna de las laterales del pantalón y paso a coser. Coso un pespunte sencillo. Para los dos laterales, el interno y el externo. Y después remallo. Como ves, en estas costuras ya queda integrado lo que es el bolsillo, pero con ese pespunte que hemos pasado previo queda todo mejor encajado. Luego queda atado ya sobre hilado y solo tengo que unir el tiro. Hacemos coincidir las costuras centrales y vamos uniendo el tiro teniendo en cuenta que los cuadros también deben casar. Vamos a coser. De nuevo he dejado alfileres perpendiculares para que no se mueva la tela. Y ahora lo que voy a hacer es sobrehilar el tiro. Llega un momento que a mí me gusta unirlo, especialmente en el centro. El resto me gusta hacerlo por separado, con las costuras abiertas. Y ahora voy a colocar la cremallera lateral. En este caso he elegido una cremallera invisible. Primero pongo unos alfileres para encajarla bien. Después paso un hilván. La estoy colocando con los derechos enfrentados. El hilván lo paso a los dos lados. Veo que coincide bien, que va bien. Termino de hilvanar y voy a pasar con un prensatelas especial bien a canto de la cremallera. Cuanto más a canto, mejor me quedará esta. Ya la tengo cosida.
Y ahora voy a preparar las vistas de la cintura del pantalón. Una vez las tenga cortadas y entreteladas, uno en la parte central con una costura. Plancho esa costura para dejarla bien plana. Hago lo mismo en la parte trasera y ahora hago coincidir la costura central de la vista con la costura central del pantalón. Y voy colocando con alfileres la vista. Una vez tengo colocada el delantero, haré lo mismo con la parte trasera. En mi caso tiene un pequeño añadido que coincide con una de las pinzas, no es un problema. Importante también que coincidan las costuras centrales de pantalón y de vistas. Y voy colocando alfileres. Si lleva pinzas, como es la parte trasera, haremos unas pinzas también para que encaje todo muy bien. Y justo en la zona donde están las pinzas del delantero, así definiremos muy bien dónde tienen que ir las costuras laterales. Vamos a coser esas pinzas que lleva también la vista. Las hemos hecho sobre la propia parte del pantalón porque así todo encaja mejor. Primero coseremos esas pinzas que llevan la vista en la parte trasera y después iremos preparando ya también los laterales de las vistas. De esta manera podemos ya planchar muy bien antes de seguir cosiendo la vista al pantalón. Y pasaremos a coser la cintura. También coseremos ese lateral de cremallera porque luego vamos a hacer un giro muy chulo. Vamos cosiendo lo que es la vista al pantalón por la parte superior, dejando abiertas las costuras, también de las pinzas, costura lateral, la costura central, todo bien abierto para que haga el menor bulto posible. Y cuando llegamos a la zona de la cremallera, doblamos y vamos cosiendo por encima de la cremallera. Queda un espacio. Antes de llegar al final, dejamos como 1,5 centímetros y recortamos todo el sobrante de costura. Después haremos una pequeña pestaña que irá, como siempre, llevándonos la costura del pantalón y de la vista hacia la vista para hacer que, una vez colocado el pantalón, esta vista sea invisible al exterior. La vamos cosiendo, ya sabes, a unos milímetros de lo que es el borde de la costura de unión. Llegamos un poquito antes del extremo, rematamos y ahora lo que vamos a hacer es sobrehilar la vista del pantalón. De esta manera nos quedará ya terminado. También en esta zona puedes colocar un bies que puede contrastar, que puede ser de un trozo de forro del utilizado en los bolsillos y de esa manera todavía te va a quedar mejor. Pero eso sí, recuerda que sea un bies muy fino para que no aporte ninguna marca ni señal al exterior cuando lleves el pantalón. Y ahora lo que vamos a hacer es coser por las costuras centrales un pequeño pespunte para que así lo que es la vista y el pantalón sean más todo uno, estén unidos. Ahora ya vamos a coser unos botones. En este caso ha sido una idea completamente mía, es totalmente opcional. Son botones iguales que los que he puesto en el delantero, pero en este caso sin ojales, justo en la costura central entre el delantero del pantalón y donde empiezan los bolsillos cortados al bies. Así sobre esta costura tiene suficiente grosor para que el botón quede bien. En este caso son unos botones un poquito abultados. Si los pones más planos te quedarán todavía mejor. Deja muy poco cuello a este botón, porque no tiene que sobresalir demasiado, como te decía. También es una forma de dejar la vista más unida al pantalón, ya que el botón también está ahí generando más unión. Y aparte es un detalle que está muy de moda y queda muy bonito. Ahora nos ocuparemos del bajo. Este pantalón lo he elegido hacer simplemente con un bajo sencillo. Llegas ahí al extremo y como las costuras laterales las habremos planchado cada vez que cosíamos, ahora ya simplemente con esta plancha en el bajo ya tendremos preparado el pantalón para estrenar. Como ves, he convertido un modelo más veraniego en un modelo otoño-invierno. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dame un like. Comparte con tus amigas costureras y en la información de este vídeo te dejaré todo lo que necesitas saber sobre el corte de oro y un enlace a su web. Espero que además aproveches el código promocional y ya nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.